Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con los capítulos 13 al 15 de la historia, Nuestro lugar en el mundo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 13, La ceguera de los dones. El pasillo de la enfermería estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz suave que se filtraba desde la lámpara de cabecera. El sonido rítmico del monitor acompañaba la respiración pausada de Aizawa, inmóvil sobre la camilla, todavía recuperándose de sus heridas. A un costado, Izuku se había quedado sentado en la silla metálica, con los codos apoyados en el borde y la cabeza inclinada hacia adelante. El cansancio había vencido a la tensión y sus párpados se cerraron poco a poco, hasta que quedó dormido allí, aferrado al cobertor como si temiera que el héroe desapareciera en cualquier instante. Desde la puerta, Hisashi lo observó en silencio. Su sonrisa, habitualmente estridente, se suavizó en una curva tranquila mientras se acercaba. Con cuidado, tomó una manta doblada al pie de otra camilla y la desplegó sobre los hombros encogidos del muchacho. Izuku ni siquiera se movió, perdido en un sueño inquieto pero profundo. «Eres fuerte, cariño», susurró Mick, apenas audible, como si no quisiera interrumpir la calma del momento. «Los dos lo son», se permitió unos segundos más, mirando la escena. Shouta inmóvil, Izuku dormido junto a él. Una imagen extraña, pero que le llenaba el pecho de una calidez inesperada. Como si, en medio del caos y las heridas, hubiesen encontrado un rincón de familia. Hisashi suspiró, apoyando una mano en la espalda de la silla antes de retirarse despacio, dejándolos descansar. All Might estaba solo en una sala auxiliar de la enfermería, de pie frente a la ventana. La noche seguía extendiéndose sobre la ciudad, indiferente al caos que horas atrás casi había destruido a sus estudiantes. Su silueta, todavía imponente pero cargada de un cansancio que no admitía en público, se recortaba contra el reflejo de las luces lejanas. Había pasado la última hora repasando cada detalle del ataque, cada rostro, cada decisión. Pero, inevitablemente, su mente volvía siempre al mismo punto. Midoriya Izuku. Recordaba la desesperación en los ojos del chico, su terquedad por lanzarse al peligro aun cuando sabía que no podía hacer nada, ese espíritu indomable que tanto se parecía al de aquellos pocos que alguna vez habían cambiado el rumbo del mundo. Había visto esa mirada antes. En jóvenes que, pese a no tener nada, se negaban a retroceder. Un fuego que no necesitaba explicación. «Ese muchacho», murmuró, apenas un hilo de voz. Por un instante, la idea lo asaltó con fuerza. ¿Podría ser él? Ese chico que parecía llevar sobre los hombros un peso que nadie más veía. ¿Podría Izuku convertirse en un verdadero sucesor? La noción lo tentó más de lo que quisiera admitir. La determinación del muchacho superaba la de la mayoría de los estudiantes que había conocido, incluso la de héroes ya formados. Un espíritu puro, sin reservas, capaz de sacrificarse sin esperar nada a cambio. Pero la realidad golpeó con la misma fuerza que su corazón quería ignorar. Un chico sin don. Un chico sin ventaja alguna en un mundo que giraba en torno a ellas. Entrenar a alguien así tomaría años, demasiado tiempo en el que el mal seguiría creciendo. Y aun si lo lograra, ¿cuántos peligros tendría que enfrentar Midoriya sin tener nada que lo protegiera más allá de su voluntad? Un error, un descuido, y estaría perdido. All Might apretó los dientes, girando la cabeza con frustración. No podía permitirse arrastrar a un niño sin don por un camino donde incluso los dotados caían. Y había otro obstáculo imposible de ignorar: Shouta Aizawa. Su colega, con quien nunca había tenido la relación más sencilla. Si Midoriya era, de algún modo, su hijo, jamás aceptaría que All Might lo tomara bajo su ala. Sería condenar a todos a una lucha interna, a una grieta insalvable. All Might apretó el puño con fuerza, hasta que los nudillos crujieron. La idea le dolía, porque en el fondo sabía que ese niño tenía algo que lo hacía distinto. Algo que merecía un futuro. Pero al final, negó con la cabeza. «No, imposible», susurró con firmeza, como si buscara convencerse a sí mismo. Midoriya Izuku no podía ser su sucesor.
Al menos, no en este mundo donde el tiempo y los riesgos eran enemigos tan grandes como cualquier villano. La puerta se abrió suavemente detrás de él, y el característico sonido de unas patitas pequeñas sobre el suelo interrumpió el silencio. Vaya, vaya, la voz de Nezu resonó con calma, pero también con un filo oculto. Pensé que encontraría el símbolo de la paz descansando, no perdido en pensamientos tan densos. Olmig giró apenas, forzando una sonrisa débil. Director Nezu, perdón, solo, reflexionaba sobre lo ocurrido. El animalito se acomodó en una silla frente a la mesa, con un aire casi ceremonial. ¿Reflexionabas sobre los villanos, o sobre mi pequeño discípulo? Preguntó sin rodeos, con los ojos brillando bajo la penumbra. La sonrisa de Olmig se desdibujó. Así que lo notaste, por supuesto, Nezu ladeó la cabeza. Conozco bien a Izuku. Puedo adivinar qué impresión causan quienes lo ven actuar por primera vez. Tiene un corazón grande, demasiado grande para su propia seguridad. Y sé que en ti despertó algo, aunque sus orejas se inclinaron hacia atrás, un gesto de molestia, también sé que ya has descartado esa chispa. Olmig se tensó, bajando la mirada. Director, el muchacho es admirable, no lo niego. Su valor, su curiosidad, incluso su instinto para analizar, es increíble. Pero carece de lo esencial. No tiene un don. Entrenar a alguien así sería condenarlo a un camino imposible. El mundo es cruel con los que nacen sin dones, y yo no tengo el tiempo para darle lo que necesitaría. Nezu entrecerró los ojos, apoyando las patitas sobre la mesa. ¿De verdad eso es todo? ¿Un don? Su voz se volvió más aguda, casi dolida. ¿Es esa tu respuesta, Olmig? El símbolo de la paz, aquel que representa la esperanza incluso en la más oscura de las noches, ¿es incapaz de ver más allá de una habilidad genética? El héroe apretó los dientes. No lo entiendes. Alzando la voz por primera vez. Yo, ya estoy en mis límites. Apenas me sostengo como estoy ahora. El mal no espera, los villanos crecen cada día. ¿Qué pasará si yo caigo y mi sucesor aún no está listo? ¿Cuánto tiempo crees que le tomaría a un chico sin don alcanzar siquiera lo básico? Demasiado. Y para entonces, quizás ya no quede nada por proteger. Nezu lo observó en silencio, dejando que el eco de sus palabras se asentara. Finalmente, suspiró. Toshinori Yaji, ¿sabes qué es lo más trágico de todo esto? Que te entiendo. Entiendo tu prisa, tu desesperación. Pero también veo tu ceguera. Porque en tu prisa, estás ignorando lo más valioso que jamás podrías encontrar en un sucesor. El héroe lo miró con desconcierto. ¿Qué quieres decir? Midori Izuku no necesita un don para ser extraordinario, replicó Nezu, con dureza. Tiene lo que la mayoría de tus estudiantes aún no comprenden. Voluntad, empatía, sacrificio, inteligencia, una visión estratégica innata. Todo eso lo viste hoy. Pero prefieres cerrarte porque el mundo dicta que sin un don no eres nada. Qué irónico, que hasta el hombre que más esperanzas inspira se pliegue a esa misma injusticia. El silencio pesó entre ambos. Olmig bajó la vista, pero no respondió de inmediato. Había verdad en las palabras de Nezu, pero también un miedo que no podía arrancar de sí mismo. Finalmente, el héroe habló, con voz grave y cansada. Lo lamento, director. Quizá tengas razón, quizá estoy cegado, pero no puedo. No puedo cargar a ese chico con un destino así. Sería cruel. Nezu lo miró largo rato, y en su pequeña expresión se mezcló decepción y resignación. Muy bien, si esa es tu decisión, la respetaré. Pero recuerda lo que te digo, Olmig. La grandeza no siempre viene de los dones. Y cuando llegue el día en que Midori Izuku se ponga de pie por sí mismo, tal vez recuerdes esta conversación y te preguntes cuán ciego estabas. Olmig apretó los labios, incapaz de responder. Nezu se levantó de la silla y caminó hacia la puerta, su diminuta silueta proyectando una sombra inesperadamente imponente. Antes de salir, se detuvo un instante. El mundo entero lo está, susurró, casi con amargura. Ciego. Incluso su mayor símbolo. Y con eso, dejó a Olmig solo, atrapado en un silencio más pesado que cualquier batalla. Nezu cerró la puerta de la oficina de Olmig, dejando atrás esa tensión sofocante.
Apenas dio un par de pasos, percibió una presencia a su costado. No es de buena educación espiar conversaciones, mi pequeño discípulo, dijo con calma, aunque su voz llevaba un matiz severo. Izuku salió lentamente de entre las sombras del pasillo. Sus ojos verdes estaban cargados de una mezcla de vergüenza y tristeza. Bajó la cabeza, apretando los puños. Lo siento, Nezu, no era mi intención, su voz se quebró apenas. Yo solo quería un autógrafo de All Might. Pero, escuché más de lo que debía. Nezu lo observó con detenimiento. El chico estaba encorvado, como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. No necesitaba leer su mente para comprender lo devastado que estaba. Ven conmigo, dijo finalmente, con un gesto suave de su pequeña pata. Caminaron en silencio por los pasillos de la OA. El eco de los pasos de Izuku sonaba apagado, arrastrado, sin la energía habitual. Cuando llegaron a la oficina de Nezu, este lo invitó a sentarse frente a su escritorio. Sobre la mesa, un par de tazas de té humeaban. Siéntate, muchacho. La voz del director era cálida, pero firme. Izuku obedeció, aunque seguía sin levantar la mirada. Sé lo que escuchaste, dijo Nezu directamente, dejando a un lado cualquier juego. Y sé lo que significaba para ti escuchar eso de la boca de tu héroe más grande. Los ojos del niño brillaron un instante antes de desbordarse. Se frotó la cara con la manga. Yo ya estaba acostumbrado a que dijeran que no puedo ser héroe. Los doctores, los otros niños, los adultos, incluso la comisión. Pero escucharlo de él, de All Might, su voz se quebró de nuevo. Es como si ya no quedara nada a lo que aferrarme. Si ni siquiera el símbolo de la paz cree que yo pueda llegar a ser algo, entonces, ¿para qué seguir? Nezu lo miró largo rato, con una ternura contenida. Izuku, empezó, con suavidad, el error no está en ti. El error está en los ojos con que el mundo te mira. Incluso los más grandes héroes pueden ser ciegos. El chico lo miró al fin, con incredulidad y lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, All Might está equivocado. No es cuestión de estar equivocado o en lo cierto, replicó Nezu, acomodándose en su silla. Es cuestión de visión. Él solo ve los límites de lo físico, del poder, del tiempo. Tú, en cambio, ves lo que está más allá. Las personas, las decisiones, la esencia misma de lo que significa ser un héroe. Yo no puedo obligar a All Might a entenderlo, pero yo sí lo entiendo. Y créeme cuando te digo, Midoriya Izuku, que tienes un valor que va más allá de cualquier don. Izuku apretó los labios, sin responder. La herida estaba abierta, y aunque las palabras de Nezu eran bálsamo, no podían cerrarla de inmediato. Sé que ahora mismo duele, continuó Nezu, con un tono más bajo. Y que lo que escuchaste seguirá doliendo por un tiempo. No voy a presionarte ni a exigir que lo superes rápido. Solo quiero que recuerdes algo. Incluso cuando el mundo entero te diga que no puedes, yo, tu familia, tus amigos, estaremos aquí para recordarte que sí puedes. El chico asintió despacio, pero sin convicción. Nezu suspiró y decidió no insistir. No era momento de discursos inspiradores ni de empujones forzados. Había aprendido que la resiliencia de Izuku era sorprendente, pero también frágil en algunos momentos. Y después de lo de la comisión, después de aquella cruel prohibición de ingresar al curso de héroes, no podían permitirse otra recaída. Mientras Izuku se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, Nezu ya había tomado una decisión. Hablaría con Shouta e Isashi. Ellos debían estar atentos, mucho más de lo habitual. El chico era fuerte, sí, pero no por ello inmune a romperse. El director dejó su taza de té a un lado y le sonrió con ternura. Por ahora, mi pequeño discípulo, solo descansa. No necesitas tener todas las respuestas hoy. Lo importante es que sigas caminando, aunque sea a pasos cortos. Izuku asintió otra vez. El silencio llenó la sala, pero esta vez era un silencio más cálido, casi protector. Nezu, en su interior, volvió a pensar en las palabras de All Might. Y aunque comprendía su lógica, no pudo evitar sentir la punzada amarga de la decepción. Cuán ciego está el mundo, se dijo, si hasta su mayor símbolo le niega la esperanza a quien más la merece. Continuará, fin del capítulo 13. Capítulo 14, antes de que caiga.
El hospital olía a desinfectante y calma forzada, un contraste brutal con el eco de gritos y golpes que aún resonaban en la mente de Izuku. Sus pasos eran suaves, casi temerosos, mientras avanzaba por el pasillo hasta la habitación que le habían indicado. Desde fuera escuchó la voz animada de Hisashi mezclada con el tono seco de Shouta, esa combinación tan familiar que lograba sacarle una sonrisa incluso en días así. Empujó suavemente la puerta, y ahí estaban. Shouta recostado en la camilla, vendado y cubierto de moretones, con el ceño fruncido como si le molestara hasta respirar. Hisashi, sentado a su lado, hablándole con gestos exagerados, como si con pura energía pudiera mantener despierto a su esposo. Cuando notaron su presencia, Hisashi alzó la mano con una sonrisa pícara. «Hey, oyente. Dime, ¿conseguiste el autógrafo de All Might o no?» Izuku parpadeó, sorprendido, pero enseguida forzó una sonrisa. No tuve tiempo, Nezu me llenó de tareas otra vez», respondió, encogiéndose de hombros. Hisashi soltó una risa mientras Shouta lo observaba en silencio. Aquel brillo extraño en los ojos verdes de su hijo no pasó desapercibido para él. Había algo más. Siempre lo había notado. Izuku ocultaba las cosas con sonrisas, como si fueran un escudo que no engañaba a nadie. Unos minutos después, el teléfono de Hisashi comenzó a sonar y el rubio salió de la sala contestando con tono vibrante. En cuanto la puerta se cerró, Shouta desvió la mirada de la camilla hacia el chico. «¿Qué sucedió, niño?», preguntó con voz grave, directa, sin rodeos. Izuku se tensó, bajó la mirada y negó con la cabeza, apretando los labios. «No es nada, papá, solo concéntrate en mejorar», susurró, y acercándose un poco más, apoyó su cabeza en el borde de la camilla, justo al lado de su brazo vendado. Shouta lo contempló en silencio. Esa postura era clara. Cuando se acurrucaba así, significaba que no había manera de sacarle más palabras. El héroe suspiró, rindiéndose, y llevó su mano libre al cabello de Izuku, acariciándolo con suavidad. No necesitaba respuestas ahora. Lo único que podía hacer era consolarlo a su manera. Los minutos se deslizaron lentos, y el niño acabó quedándose dormido, respirando con calma, como si aquel contacto hubiera sido la única señal de seguridad que necesitaba. Fue entonces cuando Hisashi volvió a entrar, sonriendo como siempre. «Buenas noticias, my darling», anunció con entusiasmo. El ceño de Shouta se frunció de inmediato y alzó la mano, apuntando al chico dormido. Hisashi se mordió la lengua y bajó el volumen en un susurro, sonriendo al ver la escena. «Otra vez se quedó dormido, igual que anoche», murmuró, con ternura en la voz. Shouta bajó la mirada hacia Izuku y, por primera vez en todo el día, sus labios dibujaron una curva leve, discreta, pero sincera. Hisashi se dejó caer en la silla del otro lado de la cama, acercándose un poco. «Mañana temprano nos podemos ir. Recovery Girl verá tu avance directamente en la OA, y Nezu dice que si quieres puedes volver a dar clases. Si no, te dará una licencia. Los villanos no esperan a nadie». «Estoy en condiciones», replicó Shouta, firme. «¿Seguro, Sho?», replicó Hisashi, preocupado. «Tus heridas no son precisamente un resbalón en la ducha. Literalmente tenías fracturas cuando llegaste». Aizawa sintió con obstinación. Esa terquedad era una de sus marcas. «He pasado por cosas peores. No voy a dejar solos a mis estudiantes». Hisashi sonrió con un dejo de resignación. «Eres tan testarudo como una mula, ya entiendo de dónde sacó el carácter el pequeño oyente». Shouta lo miró con reproche, aunque no con verdadera molestia. Y en ese instante, por más heridas, cansancio y culpas que cargaran, los tres encontraron un poco de paz. Una noche compartida, donde bastaba con estar juntos para sentir que aún tenían fuerza para seguir adelante. La oficina del director estaba en penumbras, iluminada solo por la cálida lámpara de escritorio. Nezu hojeaba unos informes mientras esperaba a su invitado. Apenas escuchó el sonido de las garras contra el suelo pulido, levantó la mirada y sonrió. «Gracias por venir a esta hora, Hound-dog». Su tono fue cordial, pero la seriedad en su semblante no pasó desapercibida. El terapeuta entró con paso firme, cerrando la puerta detrás de sí. «Si me citó con tanta urgencia, imagino que es importante».
Se trata de Midoriya. Nezu asintió y entrelazó las patas sobre el escritorio. Exactamente. Al observarlo, cualquiera podría pensar que está bien. Se integra, ayuda, sonríe, incluso parece encontrar alegría en las pequeñas cosas. Pero yo veo más allá de esa fachada. Oundo gruñó levemente, un gesto más de concentración que de enojo. Lo está conteniendo todo de nuevo, ¿cierto? Así es. Nezu bajó un poco la voz. Desde que ingresó a la UA su resiliencia ha sido sorprendente. Pero cada golpe, cada rechazo, cada desilusión, se va acumulando. La comisión, la prohibición de ingresar al curso de héroes, ahora lo que escuchó de All Might, no quiero sonar dramático, pero temo que estemos presenciando grietas que tarde o temprano se convertirán en quiebres. Oundok se cruzó de brazos. Lo noté también en sus evaluaciones. Sus respuestas son correctas, coherentes, incluso maduras para su edad. Pero cuando analizas el subtexto, hay un patrón claro. Se está resignando a que no importa lo que haga, siempre habrá un muro que lo frene. Esa resignación en alguien tan joven puede volverse peligrosa. Nezu golpeó suavemente el escritorio con una de sus patitas. Eso me preocupa, precisamente. Midoriya es brillante, determinado, y tiene un corazón noble, pero ¿qué pasa cuando ese corazón se convence de que el mundo no tiene un lugar para él? El terapeuta lo observó en silencio unos segundos antes de responder. La primera medida sería darle un espacio seguro para expresarse. No de manera forzada, sino un entorno donde pueda hablar sin miedo a ser juzgado. Sesiones conmigo, sí, pero no clínicas, al menos no al inicio. Algo más casual. Conversaciones que parezcan ligeras pero que me permitan medir su estado emocional. ¿Y si se niega? Preguntó Nezu con un matiz de impaciencia. Entonces debemos apoyarnos en quienes confía. Oundok se acomodó la bufanda que le cubría el cuello. Aizawa y Yamada son su red más cercana. Si ellos refuerzan la idea de que no está solo, será más fácil que acepte abrirse. Pero necesitamos constancia. El chico es fuerte, sí, pero no es invulnerable. Nezu suspiró, dejando caer la cabeza hacia atrás en su sillón. Lo sé. He visto a demasiados estudiantes romperse por mucho menos, y él ha soportado tanto. Me molesta pensar que el símbolo que debía darle esperanza terminó arrebatándosela sin siquiera darse cuenta. Oundo gruñó más fuerte esta vez. Eso es lo peor de los ídolos. Cuando caen de su pedestal, el golpe se siente 10 veces más duro. Nezu lo miró con seriedad, la luz dorada de la lámpara reflejándose en sus ojos. No pienso quedarme de brazos cruzados. Quiero que diseñes un plan de acompañamiento para él, algo progresivo, nada que lo haga sentir vigilado o diferente. Y. Hizo una pausa, si notas cualquier signo de alerta, me lo informas inmediatamente. El terapeuta sintió sin dudar. Cuenta con ello. No puedo prometerte que no sufrirá, porque ya lo está haciendo, pero sí puedo prometerte que no estará solo en ese proceso. Nezu esbozó una sonrisa cansada. Eso es todo lo que quiero para él. Midoriya merece al menos eso. El silencio se instaló en la oficina, denso y reflexivo. Ambos sabían que lo que estaba en juego no era solo el futuro de un estudiante, sino la chispa que aún quedaba en el corazón de un chico que, a pesar de todo, seguía intentando brillar. El timbre sonó y, al abrir la puerta, Izuku se quedó de piedra. «Touya», exclamó con una sonrisa enorme antes de lanzarse a abrazarlo. Para él, verlo era como reencontrarse con un hermano mayor perdido. Siempre le había dado esa calidez extraña, mezcla de complicidad y confianza. Touya, con su típico aire despreocupado, le revolvió el cabello. «¿Qué tal, enano?» Desde el marco de la puerta, Shouto observaba la escena con el ceño fruncido. No sabía si sentirse celoso de su hermano, que parecía robar toda la atención de Izuku, o si más bien estaba celoso de Izuku mismo, porque Touya lo trataba con más cariño y cercanía que a él. Izuku, como si hubiera leído sus pensamientos, giró y lo miró con una sonrisa traviesa. «Ven aquí, Shou-chan», dijo mientras lo atrapaba en el abrazo, sin darle opción. El peliblanco enrojeció un poco, y Touya, viendo aquello, no pudo evitar sonreír. Aunque, por supuesto, debía darle su toque dramático.
Se llevó la mano al pecho y suspiró exageradamente. Increíble, ni 2 meses pasan y ya me reemplazas con mi hermano menor. ¿Y yo qué? ¿El que viajó, el que consiguió recuerdos y autógrafos de héroes solo para ti? Injusticia pura. Izuku se separó un poco, con los ojos brillando de emoción. Trajiste autógrafos. Touya, satisfecho con la reacción, se dejó caer en el sofá como si hubiera corrido un maratón. Claro. No iba a volver con las manos vacías. Sacó una pequeña pila de recuerdos y papeles firmados de su mochila. Izuku los recibió como si fueran tesoros sagrados, los apretó contra su pecho y casi saltó hacia su habitación. Gracias, Touya-kun. Los guardaré enseguida. Mientras él desaparecía por el pasillo, Shouto se dirigió a la cocina y sacó un vaso para llenarlo con agua. Estaba acostumbrado a la rutina en esa casa, pero se extrañó al no ver a Aizawa ni a Yamada. Cuando volvió a la sala, Izuku ya regresaba. ¿Dónde están Aizawa-sensei y Yamada-sensei? Preguntó Shouto. ¿Sensei? Se burló Touya, ¿desde cuándo tan respetuoso? En la OA debo decirles así. Simplificó sentándose al lado de Touya en el sillón. Eso es una verdadera molestia. Comentó con falso cansancio, de todas maneras ¿dónde están los viejos, Izu? Izuku acomodó el tesoro de autógrafos en sus brazos y contestó. Oh, fueron donde Recovery Girl a buscar medicamentos. Papá Chou se levantó con dolor esta mañana, y se habían olvidado de retirarlos del hospital. Touya soltó una carcajada incrédula. Esos viejos olvidadizos, me sorprende que nunca te hayan dejado tirado en algún lado o que siquiera sigas vivo hasta ahora. Izuku sonrió, rascándose la nuca con un poco de vergüenza. En realidad sí me dejaron varias veces cuando era niño, pero sabía cómo volver, así que no había problema. Los dos hermanos se quedaron mirándolo, entre sorprendidos y consternados. Touya pensó en su propio padre y asintió, medio amargo. Sí, los padres a veces pueden valer una mierda. Shouto, sin poder evitarlo, sonrió un poco ante la sinceridad de su hermano, pero Izuku casi se escandalizó. Touya. El lenguaje. Touya solo soltó otra risa y se dejó caer de nuevo contra el respaldo. Al final, la tarde transcurrió entre charlas, risas y un ambiente extraño pero cálido, donde los tres encontraron comodidad entre sí. Un rato de familia improvisada. En la oficina del director, el silencio se sentía pesado. Shouta se acomodó en la silla con evidente molestia por estar fuera del hospital, las vendas aún visibles en sus brazos y el cansancio grabado en sus ojos. A su lado, Isashi intentaba no perder la calma, pero sus dedos golpeaban el reposabrazos con nerviosismo. Nezu, con una taza de té frente a él, los observó con esa mezcla de serenidad y seriedad que solo él lograba equilibrar. Quería hablar con ustedes sin que Izuku escuchara. Comenzó con voz calmada. Isashi enderezó la espalda. ¿Pasa algo con nuestro pequeño oyente? Nezu suspiró suavemente, como si buscara las palabras adecuadas. He estado conversando con Oundok sobre él. Sé que Izuku aparenta estar bien, sonríe, conversa, incluso mantiene esa curiosidad tan característica. Pero las apariencias engañan. Shouta entrecerró los ojos. Ve al grano, Nezu. ¿Qué pasa? Resiliencia extraordinaria, respondió el director, casi con un dejo de admiración. Pero también acumulación de heridas emocionales. El rechazo de la comisión, la prohibición de entrar al curso de héroes, y ahora, lo que ocurrió con All Might. El nombre quedó flotando en el aire. Isashi apretó los labios y bajó la mirada. Shouta, en cambio, frunció el ceño, aunque su mandíbula se tensó. El chico se enteró de más cosas de las que debería, continuó Nezu. No puedo culparlo, su curiosidad lo arrastra a descubrir lo que otros no se atreven ni a preguntar. Pero esas revelaciones, sumadas al desprecio social que arrastra desde niño, pesan. Y Oundok teme que, si seguimos sin una intervención adecuada, esas cargas lo terminen aplastando. Shouta cruzó los brazos, su gesto era adusto, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. ¿Quieres terapia regular? Quiero acompañamiento, aclaró Nezu. No sesiones forzadas que lo hagan sentirse defectuoso.
Izuku ya carga con la etiqueta de ser un chico sin don, no podemos permitir que piense que ahora lo tratamos como alguien roto. Oundog propone encuentros graduales, conversaciones más que diagnósticos. Crear un espacio seguro donde pueda hablar de lo que calla incluso frente a ustedes. Isashi asintió varias veces, apretando las manos en su regazo. Tiene sentido. El peque siempre quiere verse fuerte frente a nosotros, como si necesitara demostrarnos que puede con todo, y yo sé que no es así. Shouta cerró los ojos por un instante, su respiración salió en un suspiro pesado. Es mi hijo, Nezu. Voy a hacer lo que sea necesario. Pero si se entera de que lo estamos presionando, se va a cerrar más. El director asintió con seriedad. Por eso los necesitaba aquí. El primer paso es que ustedes estén atentos. Suspiró un poco, tardando lo más posible de llegar a esta parte. También hay otro asunto, ambos héroes solo lo miraron y lo instaron a que hablara. La comisión exige que Izuku haga más trabajos de análisis. Los he frenado todo lo posible pero cada vez exigen más, también he realizado algunos para no sobrecargar a Izuku pero son interminables. Cada vez me atan más las manos con este asunto. Shouta abrió los ojos y sostuvo la mirada de Nezu. Esto no era parte de lo que tenía que hacer. Lo sé, Aizawa. Pero tampoco me dan muchas opciones. Shouta y Yamada se miraron, sabían que esto era un aporte y tan solo un quizás para que Izuku entrara en el curso de héroes. Después de una pausa y una conversación silenciosa entre ellos tomaron la decisión. Continuará. Pero te advierto algo, Nezu. Si veo que se fuerza de más o que esto lo empuja al límite, lo saco. No me importa si tengo que enfrentarme a la comisión, al consejo escolar o a quien sea. Nezu sonrió, pequeño, casi triste. Lo sé, Aizawa. Por eso confío en ustedes como sus padres. El silencio volvió, cargado de pensamientos no dichos. Isashi finalmente lo rompió con una voz suave. ¿Crees que, Izuku aún tiene fuerzas para soportar más decepciones? Nezu bajó la mirada a Suti, pensativo. Creo que tiene más fuerza de la que el mundo le reconoce. Pero hasta el metal más resistente se quiebra si nunca le das un respiro. Las palabras quedaron ahí, pesadas y ciertas. Shouta se inclinó un poco hacia adelante, con ese gesto seco que en él significaba determinación. Entonces asegurémonos de que no llegue a ese punto. Nezu asintió. Y se llegó a un acuerdo silencioso en esa sala. Continuará, fin del capítulo 14. Oh, por si no se entendió. Esas tareas que Nezu le envía a Izuku son en realidad casos reales mandados por la comisión, ellos respetan a Izuku como analista pero no lo quieren como héroe. Izuku por supuesto no sabe esto y solo lo ve como una tarea para poder desarrollar mejor sus análisis. Así que básicamente le están mintiendo en su cara. Espero sea de su agrado, se despide atentamente Lampax. Capítulo 15, la hipocresía de la burocracia. El lunes llegó con rapidez, casi sin que nadie se diera cuenta ya estaban almorzando. Entre conversaciones, risas sueltas y entrenamientos, el fin de semana se había esfumado. Nezu les había dado el descanso, pero Katsuki, Shouto e Izuku no se dieron tregua. Entrenaron duro en la casa de los Todoroki, aprovechando que Touya, con esa mezcla de experiencia y descaro, les lanzaba consejos entre golpes y estiramientos. Era extraño, como una rutina que ya se repetía. Izuku y Katsuki se quedaban a dormir en la casa de Shouto, como en otras ocasiones. Pero esta vez se sintió distinto. Había una incomodidad flotando en el aire. Enji llegó a la casa de mal humor. Su patrulla había terminado en un fracaso. Algunos villanos se le habían escurrido y eso bastó para que soltara su furia en la cena. Lo que más me irrita es que ese trío de vigilantes sigue metiéndose donde no debe, gruñó con voz ronca, sus ojos llameantes reflejando frustración. Están interfiriendo con el trabajo de los héroes, complicando los operativos. Izuku se tensó de inmediato, el tenedor detenido a mitad de camino. Había olvidado eso. Desde aquella primera vez no había vuelto a salir, todo el caos con la hospitalización de su padre lo había absorbido. Ahora, escuchar a Endeavor traerlo a la mesa lo devolvía de golpe a la realidad. Tenía que armar un plan, ajustar horarios, encontrar la manera de hacerlo sin levantar sospechas.
Enji seguía despotricando, los demás apenas reaccionaban. La familia ya estaba acostumbrada a esos estallidos. Fuyumi y Natsuo se reían entre dientes de las muecas exageradas que hacía. Touya, sin embargo, levantó la voz. No estoy en contra de ellos. Muchas veces nos ayudan a manejar villanos cuando la situación se complica. El padre lo miró con severidad, como tantas otras veces en que Touya había osado llevarle la contra. Es ilegal lo que hacen, Touya. Solo quieren ayudar. Mientras no hagan daño, ¿cuál es el problema? Le quitan el trabajo a los héroes, intervino Shouto, en un tono neutro, casi como si solo repitiera un hecho lógico. Enji sonrió satisfecho. Por fin uno de mis hijos demuestra sentido común. La tensión aumentaba, como siempre ocurría cuando padre e hijo mayor se enfrentaban. Fue Rei quien cortó el ambiente con una calma delicada, pero firme. Touya, estuviste 3 años en la UA. Entrenaste, te fortaleciste, pasaste innumerables pruebas, hasta obtener tu licencia. No es justo que alguien con lo mínimo pretenda ser un héroe. Más allá del trabajo, es peligroso. No están lo suficientemente preparados. Touya frunció el ceño, pero se contuvo. Rei lo conocía bien, sus palabras buscaban cerrarle la salida antes de que el conflicto escalara. De todas maneras, Touya, la cena se enfriará, añadió Fuyumi desde su asiento, con una sonrisa tensa que intentaba disolver la incomodidad. El resto de la cena transcurrió con una calma forzada. Los utensilios chocaban suavemente contra los platos, y las miradas se esquivaban. Para Izuku, sin embargo, cada palabra de Rei y Endeavor había caído como un peso extra. ¿De verdad es tan inútil intentar ayudar? ¿Tan peligroso? Su plan nocturno, que hasta ese momento parecía controlado, de pronto se le antojaba una cuerda floja demasiado fina. Ya había trazado un horario casi perfecto. Entrenamientos, tareas, su rol en casa, y las escapadas. Podía ajustar el sueño, tal vez dormir menos, tal vez robarle minutos al almuerzo. Aunque con Kacchan y Shouchan encima todo el tiempo, no será fácil. Shinzo lo observaba desde su asiento, con el ceño ligeramente fruncido. Izuku no había dicho una palabra en varios minutos y no había comido nada de su almuerzo, perdido en sus pensamientos, con esa mirada lejana que parecía ver más allá de la habitación. «Lo hace otra vez», murmuró Shinzo, en voz tan baja que apenas se escuchó. Shouto lo miró de reojo, y Katsuki gruñó como si aquello fuera normal. Para ellos, ya se había vuelto costumbre que Izuku desapareciera en su propia mente a mitad de una conversación. Pero para Shinzo, esa costumbre tenía algo de escalofriante. Habían escogido el patio trasero de la UA, un espacio amplio donde el hielo de Shouto podía extenderse sin riesgos, las explosiones de Katsuki no dañaban más que algunos dummies reforzados y los movimientos de Izuku tenían libertad para probar resistencia. Shinzo, aunque al inicio parecía un poco descolocado, se fue integrando con naturalidad. Calentamiento primero, marcó Izuku con voz clara, repitiendo lo que aprendió en la UA. Comenzaron con carreras cortas, sprints que Katsuki lideraba sin piedad. Izuku lo seguía de cerca, jadeando, pero sin ceder ni un paso. Shouto mantenía un ritmo firme, calculado, mientras Shinzo apretaba los dientes intentando no quedar muy atrás. El sudor le resbalaba por la frente, pero no se detuvo. «Ojeras, no te quedes», gritó Katsuki, aunque más que burla sonaba a empuje. Pasaron luego a ejercicios de fuerza. Shouto creaba bloques de hielo que servían como peso improvisado. Katsuki se divertía levantándolos a la fuerza y lanzándolos lejos, mientras Izuku le ponía atención a la técnica. Rodillas flexionadas, espalda recta, respiración medida. Shinzo temblaba al principio, apenas lograba cargar uno de los bloques medianos, pero no se rindió. Las venas de sus brazos se marcaban, y aunque parecía que se le iba a escapar en cualquier momento, lo sostuvo. «Vamos, un poco más, Shinzo». Lo animó Izuku, chocando los puños como siempre hacía cuando alguien lograba superarse. Después vinieron los combates. Primero por parejas. Izuku contra Shouto, Katsuki contra Shinzo.
Los choques de fuego y hielo contra el cuerpo reforzado de Izuku hacían temblar el suelo, mientras Katsuki perseguía a Shinzo con explosiones controladas, obligándolo a esquivar y pensar rápido. Shinzo, al inicio, solo retrocedía, cubriéndose con los brazos. Pero algo cambió. Recordó los consejos de Izuku. No todo es fuerza, también estrategia. Haz que el otro piense que tiene ventaja y luego sorpréndelo. Así, esperó el momento en que Katsuki se lanzó de frente. Apenas esquivó hacia el costado y, usando el mismo bloque de hielo que había levantado antes, lo empujó hacia él para bloquear la embestida. Katsuki reventó el hielo en 1000 pedazos con una explosión, pero soltó una risa. Eso estuvo mejor, idiota. Rotaron. Shinzo se enfrentó ahora a Shouto, y aunque el hielo lo hacía tropezar a menudo, logró mantenerse en pie más tiempo que la semana anterior. Mientras tanto, Izuku y Katsuki peleaban con una intensidad casi frenética, uno calculando, el otro soltando fuerza bruta, pero ambos empujándose más allá de sus límites. Cuando terminaron, los cuatro estaban tirados en el suelo, respirando fuerte, con los músculos ardiendo. El aire olía a sudor, pólvora y hielo derretido. Izuku giró la cabeza hacia Shinzo, que apenas podía levantar los brazos del cansancio, pero cuya expresión dejaba ver algo nuevo: orgullo. «Lo estás logrando, Shinzo», le dijo con una sonrisa cansada, sincera. «Hace 2 semanas apenas podías levantar una silla, y ahora cargaste un bloque entero y aguantaste los golpes de Katsuki y Shouto. Es increíble». Shinzo abrió los ojos un poco sorprendido. Nadie solía felicitarlo, y mucho menos por su esfuerzo físico. Katsuki bufó desde un lado, pero agregó: «TSK, el nerd tiene razón. Si sigues así, vas a dejar de ser un estorbo». Shouto, más serio, asintió. «Estás avanzando. Es lento, pero firme. Eso es lo que cuenta». Shinzo, sin poder evitarlo, sonrió débilmente. Se dejó caer mirando el cielo, agotado pero satisfecho. Sintió que pertenecía. La cena fue tranquila en apariencia. Isashi se encargó de animar la mesa con comentarios sobre canciones viejas que quería poner en su próximo turno, mientras Shouta se mantenía más callado, apenas interviniendo con un par de frases cortas. Izuku, como siempre, escuchaba en silencio, aunque su mente iba a 1000 por hora. «Bueno, enano», dijo Isashi levantándose, dejando los palillos sobre el plato vacío, «hoy me toca recuperar turno en la radio. Ya sabes, la voz no se descansa sola. Y yo regreso a las patrullas esta noche», añadió Shouta con tono plano, aunque sus ojos se posaron en Izuku con ese peso de preocupación que no necesitaba palabras. «Lo de siempre. Cuídate, no te desveles viendo programas de héroes». Izuku asintió obediente, aunque la sonrisa que dibujó parecía más un reflejo automático que verdadera tranquilidad. Caminó con ambos hasta la entrada y los despidió, viendo cómo desaparecían en direcciones opuestas bajo la noche de la ciudad. Cuando cerró la puerta, el silencio cayó de golpe. Se apoyó contra la madera, respirando hondo. Había esperado este momento. «Si no puedo ser un héroe aún, seré un vigilante». El pensamiento le caló hondo, tan natural como respirar. Nadie podía impedírselo. No mientras siguieran existiendo personas que clamaban ayuda y nunca recibían respuesta. Esa idea lo quemaba por dentro. La impotencia de los olvidados, de los que quedaban atrapados en los márgenes, invisibles para un sistema que solo miraba donde había fama o cámaras. Quizás Endeavor tenía razón cuando hablaba de lo ilegal. Quizás Rei también lo veía como un camino torcido. Pero Izuku lo sabía en lo más profundo de su ser. Si alguien necesitaba ser salvado, él debía ir. No porque lo pidieran, sino porque era su esencia, su espíritu. Una fuerza que no entendía, pero que lo empujaba siempre hacia adelante. Nació para ser un héroe, pero por cosas absurdas se lo niegan. Era irónico, casi insultante, que aquellas mismas personas que le negaban la licencia ahora lo explotaran desde la sombra. La comisión utilizaba su instinto, sus análisis, los convertía en reportes que pasaban a héroes con sonrisas perfectas y campañas de imagen, pero sin el verdadero sentido del deber. Los medios alababan carisma, mientras la esencia de salvar se diluía entre contratos y ratings. Un niño de 15 años sosteniendo con su mente lo que profesionales no lograban.
Era absurdo, era cruel. Izuku subió a su cuarto, abrió el cuaderno y lo hojeó con rapidez. Un horario, un plan. No importaba el cansancio, no importaba el miedo. Esa noche volvería a salir. Porque alguien ahí afuera lo necesitaba. Y él respondería a ese llamado. Izuku salió de casa en silencio, la mochila ligera colgada en su espalda y la máscara improvisada cubriéndole el rostro. El aire nocturno era frío, pero le daba una claridad que pocas veces sentía durante el día. Su ruta lo llevó a recorrer varios callejones de la ciudad, esos que pocas patrullas se tomaban la molestia de revisar. Los minutos pasaban lentos. 1 hora. 2. 3. Su máximo era 4. Después de eso debía volver, dormir un poco antes de que sus padres regresaran y lo descubrieran agotado. Suspiró, apoyándose en la baranda de una escalera de escape. Nada. Ni un movimiento sospechoso, ni un grito, ni un ruido que justificara su salida. Quizás esa noche sería en vano. Entonces lo escuchó. Un sonido áspero, entrecortado, como alguien luchando por respirar. Izuku se tensó y corrió hacia el origen, subiendo a otra escalera de emergencia hasta asomarse por el borde. Ahí lo vio. Un chico de unos 20 años forcejeaba desesperado, con los ojos abiertos de terror, mientras una cola gruesa y escamosa le apretaba el cuello. El atacante, más robusto y de facciones similares, parecía mayor, quizás un hermano. La similitud era innegable. El estrangulado estaba a punto de perder la conciencia, las manos arañando inútilmente la cola que lo sujetaba. El agresor, en cambio, apretaba cada vez más. Izuku no lo dudó. Saltó desde la escalera, cayendo sobre el atacante con el impulso de su peso. La cola se aflojó un instante y el chico cayó al suelo, jadeando y llevándose las manos al cuello en busca de aire. El otro rugió, los ojos inyectados en sangre, la respiración descontrolada. Izuku lo esquivó por poco, rodando hacia un lado y levantándose con rapidez. «No lastimes a mi hermano», gritó el chico que se recuperaba en el suelo. «Es la droga. Siempre lo deja así, fuera de sí. Le dije que no la consumiera, pero nunca me escucha». Izuku apretó los dientes. Una droga. Eso explicaba los ojos vidriosos, la fuerza desproporcionada, la agresividad ciega. No estaba en sus cabales. Tendría que ser rápido y cuidadoso con esa cola de lagarto que azotaba el aire como un látigo. El enfrentamiento fue corto, pero intenso. Izuku esquivó un golpe, aprovechó el impulso de la cola para atrapar un ángulo favorable y, con una llave improvisada, derribó al joven drogado contra el suelo. El cuerpo se retorció un par de veces antes de quedar inmóvil, jadeando y sudando profusamente. El hermano se acercó corriendo, aún sobándose la garganta. «Gracias, de verdad, gracias», dijo entrecortado. «Mi hermano se volvió adicto hace unas semanas. No sé cómo ayudarlo, escapó de casa y lo busqué todas las noches, después de que mis padres se durmieran. Solo hoy lo encontré, pero creo que ni siquiera me reconoció. Solo repetía que necesitaba dinero». Izuku lo escuchó en silencio, la respiración todavía acelerada por la pelea. El chico temblaba, más por desesperación que por el forcejeo. «Debes llamar a la policía», dijo Izuku finalmente. «Es peligroso que lo enfrente solo». El hermano asintió, aunque su voz sonaba más a ruego que a certeza. «Sí, pensaba llevarlo de vuelta con mis padres. Están desesperados, han estado buscándolo todos estos días, llamando a la policía cada tanto. Seguro me regañarán por salir solo, pero, al menos lo encontré. Quizás esto calme un poco su enojo». Izuku asintió de nuevo. No había mucho más que decir. Lo importante era que ese chico estaba vivo, y que el otro tendría una segunda oportunidad si recibía la ayuda adecuada. Antes de que las sirenas comenzaran a acercarse, Izuku se escabulló entre las sombras. Habían pasado casi 4 horas de patrulla. Solo había salvado a una persona. Pero eso bastaba. Eso justificaba cada minuto en vela, cada mentira a sus padres, cada riesgo. Porque aunque el mundo lo negara, aunque las políticas lo encadenaran, él sabía lo que era. Un héroe. Y mientras alguien necesitara ser salvado, Izuku Midoriya estaría ahí. Continuará, fin del capítulo 15. Y hasta aquí con el vídeo, mi gente bonita de YouTube.
Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.